Revelado lo oculto. No te detengas en carreteras embrujadas y otros relatos aterradores. La niebla se desliza sobre la carretera rural, casi como si fuera un ente propio, cubriendo el camino que Alicia ha decidido tomar tras un agotador turno en el hospital. La luna llena ilumina su rostro cansado, y a medida que avanza, siente una inquietante presión en el aire. Las sombras parecen moverse a su alrededor, y en su mente comienza a despertar una semillita de miedo. ¿Por qué había decidido evitar la ruta principal? Un ligero temblor recorre su cuerpo al recordar las leyendas oscuras que habían circulado en su barrio sobre esa carretera. Las luces del coche empiezan a parpadear, como si una fuerza invisible jugara con ellas. Un escalofrío espeluznante la atraviesa, y su respiración se acelera. Todo está bien, murmura, tratando de ahuyentar la creciente inquietud que la envuelve. De repente, en el retrovisor, ve una figura oscura, pero al mirar de nuevo, no hay nada. Se ruboriza, culpando a su mente cansada. Pero el miedo acecha. Hay algo en el aire que no cuadra. Al llegar a un cruce, un antiguo pueblo en ruinas se asoma entre la neblina. Las casas, desmoronadas y silenciosas, parecen verter un lamento. Con el corazón en un puño, Alicia decide detenerse. La curiosidad puede más que la razón. Desde el borde de la carretera, murmullos sospechosos se entrelazan con el viento. Como si alguien estuviera hablando del destino de aquellos que un día cruzaron allí. Un nudo se forma en su estómago. No mires atrás, porque los ojos no siempre son lo que parecen. La advierte una anciana encorvada que aparece de entre las sombras. Su voz tiembla, y la mirada fija de sus ojos hundidos calan en lo más profundo de Alicia. Un sudor frío brota de su frente. La advertencia resuena como un eco en su mente cansada. Y el corazón late con furia al recordar a su hijo, Lucas. Ahora el deseo de volver a él eclipsa el miedo. Pero las historias de desapariciones, de un predicador y niños perdidos la atrapan. Siente que, por alguna razón, su vida está atada a esa maldición. Las sombras parecen moverse con intención, acechando su mente, trayendo tragedias del pasado. Intenta escaparse, pero el aire se torna pesado, como si la misma carretera exigiera un precio. Un grito le estalla en la cabeza y la hace reaccionar. Se da la vuelta para huir de la verdad que la persigue. Volvía a su coche con una desbordante sensación de horror apretándose en su pecho. No puedo perder a Lucas, se repite, angustiada. Pero mientras enciende el motor, el reflejo en el espejo retrovisor le revela lo impensable. Una familiar con ojos vacíos. Un susurro helado recorre su cuerpo, llenándola de terror. ¿Qué has hecho?, resuena su propia voz en su mente, incluso cuando ya no está segura de sí misma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando mira hacia afuera, el pueblo ya no está, solo oscuridad. La carretera se transforma en un laberinto endiablado, y cada sombra parece cobrar vida propia. El sudor empapa su blusa mientras siente que el aire se espesa, con un horror ensordecedor que grita en su mente: no está sola. La lucha por salvar a Lucas se intensifica, y todo se vuelve una carrera contrarreloj. ¿Será capaz de enfrentar la verdad enterrada en su pasado? ¿O se convertirá en otra víctima de la oscuridad que acecha en cada sombra? Alicia siente que el espasmo de su corazón se convierte en un tambor sordo al latir. La visión de aquel reflejo con ojos vacías la consume. No puede ser, no debe ser. Ruta tras ruta, todo se disuelve en una neblina densa que parece intentar engullirla. Sin embargo, su mente está atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Qué fue lo que hizo que su vida se entrelazara con estos horrores? El motor del coche ruge, pero su mente está paralizada. Exhala un aliento tembloroso y gira la cabeza una vez más hacia el espejo. La figura aún está allí, un eco de lo que fue su niño. Pero, ¿quién es realmente?
Unos pasos tan suaves como susurros empiezan a resonar en la oscuridad alrededor. Las sombras se alargan y el aire se enfría aún más. «Lucas», grita, aunque sabe que no hay respuesta. Cada vez que nombra su nombre, su tono resuena en el vacío, como si el propio viento se burlara de su desesperación. Pero ese eco no es simplemente un sonido, es una invitación a un abismo que no desea descender. Mientras se aferra al volante, una imagen brota en su mente: el antiguo pueblo, su historia oscura acerca de un predicador obsesionado con las almas perdidas. Sus palabras resuenan, y de repente siente que está siendo observada. Un frío, más intenso que el de la niebla, la envuelve. Eran las advertencias de la anciana, que ahora cobran sentido. El miedo la paraliza, aunque un impulso feroz la empuja. ¿Qué haría si algo le hubiera pasado a Lucas? La necesidad de rescatarlo supera al pánico presente. Sin pensarlo dos veces, arranca el coche y acelera, ignorando el camino que se desdibuja ante su mirada. Pero cuanto más avanza, más sufrimiento atraviesa. Las luces parpadean, y su tembloroso pulso marca el tiempo en el que el horror se despliega. En su mente, el susurro vuelve: no está sola. Es un mensaje que le clava el pánico en el corazón. Alicia siente un escalofrío recorrer su espina dorsal. En un giro inesperado, el coche se detiene abruptamente. La carretera se ha transformado en una trampa grotesca, y frente a ella, entre la niebla, aparece la figura de un hombre alto. Su silueta es irreal, se dibuja en un halo de luz tenue que proviene de la luna. Con pasos pesados avanza hacia el vehículo. Cada vez que ella respira, siente el aire más denso a su alrededor. No puede moverse, incluso si su instinto de supervivencia le grita que huya. «¿A dónde creías que ibas?», se burla el hombre, con una voz profunda y resonante que retumba en su pecho. Su sonrisa es ancha, pero sus ojos son vacíos y fríos como la noche misma, llenos de una oscuridad que le quita toda esperanza. Cada palabra cae sobre ella como un peso de plomo. La figura se inclina hacia el cristal y su hálito helado golpea la piel de Alicia. «No puedes escapar de lo que has hecho», susurra, y en ese instante el miedo se convierte en terror absoluto cuando recuerda momentos de desamparo y dolor que creía haber enterrado. Ella intenta gritar, pero el sonido se quiebra en su garganta. Sin embargo, su mente, atrapada en el caos, recuerda a Lucas y su fe inquebrantable en ella. Dale un paso al delantero, empújalo fuera de su mente. Quizás todo no está perdido. Alicia decide que no puede resignarse. Justo cuando va a girar la llave de encendido, el hombre se desplaza vestido en sombras, susurrando un nuevo mensaje oscuro. Él te necesita. Pero, ¿y tú? Con el aliento entrecortado y los ojos llenos de determinación, Alicia un oscuro panorama se dibuja. El camino a casa ahora es una senda tortuosa de decisiones imposibles. Pero antes de que pueda escapar, siente como una mano fría agarra su brazo, una presión helada que va más allá de la piel. «Te enseñaré el camino», dice con un susurro que le huele a muerte. La oscuridad se hace aún más densa, y la carretera apenas es un susurro bajo sus ruedas, mientras su mundo se tambalea. Y es que, en un instante de indecisión, la figura familiar regresa a su mente. «¿Qué has hecho?». La respuesta flotará en la niebla. Pero, ¿será su vida la que está en juego? ¿O es algo mucho más oscuro? ¿Qué secretos guardarán las sombras en sus caminos? El gripante frío ataca el rostro de Alicia, mientras la figura en la niebla se hace más clara. Sus ojos, vacíos como un pozo sin fondo, parecen rasgar la oscuridad que la rodea. «No tienes elección», insiste el hombre, su voz retumbando con eco en su mente. «Ven conmigo. Él te necesita». Alicia parpadea en un intento de despejar la confusión. ¿A quién se refiere? Lucas, su niño, pequeño e inocente, atrapado en un laberinto del que no puede salir. La angustia se aferra a su estómago como un puño, un recordatorio brutal de que el tiempo se acaba. Mientras la desesperación se acumula, el hombre avanza y un escalofrío le eriza la piel. «¿Qué has hecho?», repite como un mantra en su mente. La pregunta resuena, inundándola de recuerdos que preferiría olvidar.
Su vida está marcada por decisiones que la han llevado hasta aquí, hasta este instante, esta carretera maldita. Con un crecimiento de determinación, intenta abrir la puerta, pero se encuentra atrapada en el embrujo de aquellos ojos vacíos. Los ojos de él, piensa, son idénticos a los de Lucas. Un grito sordo tiembla en su garganta al borde de salir. «Basta, déjame en paz». La figura se ríe suavemente, y ese sonido es un cuchillo en su pecho. No puedes escapar de tu destino, Alicia. No puedes huir de los ecos de tu propio dolor. La neblina se arremolina a su alrededor, haciendo que el aire se vuelva pesado, como si fuera un manto que la oprime. De pronto, la voz de Lucas, dulce y pequeña, rompe el silencio ensordecedor. «Mamá, ven a buscarme». Es un susurro que atraviesa la oscuridad, elevando su esperanza a pesar del terror en su pecho. No puede permitir que esta sombra se interponga entre ella y su hijo. Con un impulso feroz, gira la llave de encendido. Un rugido violento llena el silencio, y las luces del automóvil la envuelven en un resplandor. El estruendo de su motor es un canto de guerra, una declaración de que no se rendirá tan fácilmente. «Dame un camino, voy a encontrarlo», grita en su mente. Sin embargo, al mirar hacia adelante, la carretera se ha transformado. Cada giro y cada curva ahora parecen un laberinto. «¿Dónde estoy?», se pregunta. Mente nublada, angustiada. Las sombras se disciplinan, creando un paisaje retorcido donde la lógica no tiene cabida. Cada carretera parece más peligrosa que la anterior, y de repente se da cuenta de que no está sola. Hay figuras en la distancia, sombras que la vigilan desde los bordes de su visión. Con un corazón apresurado, ella acelera. El miedo la empuja, pero las sombras también se mueven, como una danza grotesca a su alrededor. La niebla se espesa, y la risa del hombre resuena. Cada decisión tiene un costo, Alicia. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Eso es lo que la aterra. Cada giro que toma, cada sonido que escucha, parece un preludio a su perdición. En un instante de desesperación, decide frenar bruscamente y avanzar en sentido contrario. El coche patina, pero la fuerza de su empeño es más que suficiente. Necesita encontrar a Lucas. A medida que recorre el camino de regreso, divisiones oscuras empiezan a materializarse en la carretera, imágenes de un pasado que nunca quiso ver. Más allá de sus recuerdos, el eco de una risa infantil se pierde en la neblina. «Mamá», llama Lucas, pero esta vez su voz es un lamento, una súplica que la atraviesa como una espada fría. «Mamá, ayúdame». Ella no puede dejarlo atrás, no puede darse la vuelta nuevamente, no hacia esos ojos vacíos que la controlan. En su mente, toma la decisión más peligrosa. Buscaré hasta el último aliento. Un grito sordo la libera del tormento. Está lista para enfrentar lo desconocido. Pero mientras se adentra en la niebla densa, una figura se erige ante ella. Con un latido de horror, el corazón de Alicia se detiene. Es Lucas, pero no el niño que ella reconoce. Su rostro es un desvelo distorsionado, estirado por miedos oscuros. ¿Ahora quién es el que necesita ayuda?, pregunta con su voz de humo. La verdad se cierne sobre ella, y cada indicio de esperanza se evapora en el aire helado. Quiere gritar, pero la palabra se detiene en su garganta. ¿Acaso sus decisiones han condenado a su hijo a este destino? ¿Qué es real y qué es solo un reflejo distorsionado de su culpa? Mientras la niebla consume la carretera, el eco del predicador resuena en su mente una vez más. Nunca estuviste sola, y el costo será más alto de lo que imaginas. La carretera hacia la redención se presenta ante ella, pero está bordeada de sombras que susurran su desesperación. En ese momento, mientras el cielo se enturbia y se nubla, otra figura surge de la niebla, más aterradora que la primera. La oscuridad ha venido a buscarla, y el destino de su hijo pende de un hilo. Alicia se encuentra ante la encrucijada más sombría de su vida. ¿Podrá superar la oscuridad que la rodea? ¿O será esta la última vez que escuche la voz de Lucas llamándola? ¿Cuál es el verdadero precio que pagará por abrir puertas que nunca debió cruzar? El aire se volvía más denso,
como si la niebla misma estuviera viva, latiendo con una energía maligna que rodeaba a Alicia. Ante ella, Lucas sonreía de una manera inquietante, los ojos vacíos brillando con una intensidad que la dejaba paralizada. «Mamá, solo quiero jugar», decía mientras se acercaba. Su voz era un eco que resonaba en la oscuridad. «Lucas, no», gritó, apretando el volante con ambas manos, los nudillos blancos. En su mente, el niño que había criado con tanto amor se desvanecía en esta figura retorcida, llena de sombras, burlándose de su temor. Tenía que reaccionar, pero el miedo la mantenía anclada en su lugar. «Jugar es divertido, mamá. Ven, acércate». La risa de su hijo se tornaba en un lamento, un sonido desgarrador que la hacía dudar de su cordura. Alicia cerró los ojos con fuerza, tratando de despejar la horrenda imagen que se proyectaba ante ella, pero el sonido la atrapaba como un canto de sirena. Cuando finalmente abrió los ojos, la figura de Lucas había desaparecido, pero la niebla se convirtió en algo más tangible. Se alzaba, tomando la forma de antiguas pesadillas, rostros conocidos, amigos que había perdido, susurros de personas que la habían traicionado. Eran sombras de su pasado que se movían, sus ojos vacíos como los del hombre en la carretera. «El pasado nunca se va, Alicia», murmuraron al unísono. «Siempre estamos a una decisión de distancia». Ella no podía soportarlo más. Con un grito, giró la llave de encendido y comenzó a acelerar, el motor resonando en la noche como un latido desesperado. Cada giro que tomaba parecía una elección errada, llevándola más profundamente al abismo. Al mirar en el espejo retrovisor, las sombras la seguían, alargándose y encogiéndose en la neblina, como figuras danzantes de un horror olvidado. El sudor se adhirió a su piel, formando un caparazón helado que la ahogaba. De pronto, la universidad donde había estudiado se materializó a su lado, las luces apagadas, la entrada cubierta de flores marchitas. «Alicia, vuelve», decía una voz familiar. Alejandra, su mejor amiga, apareció entre las sombras, un espectro de lo que solía ser. «Todo lo que quieres está aquí, solo tienes que dejarla ir». «No», gritó, reconociendo la trampa. Cada palabra de Alejandra era un hilo que la atrapaba más en la telaraña de su angustia. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sacudía la cabeza, enfrentando la verdad de su vida. No podía volver a ese lugar, a ese tiempo. No podía dejar que la desesperación dominara su camino. Alicia aceleró aún más, esquivando el horror de lo que había dejado atrás. Pero las sombras se intensificaron, empujando contra el automóvil como si quisieran que se detuviera. «Tu hijo», repetían, «él necesita que te detengas». Cada susurro era como un clavo en su pecho, y aunque su mente luchaba por mantenerse ágil, su corazón se debatía entre el amor y el sacrificio. Finalmente, frente a la señal que marcaba el final de la carretera, la niebla se disipó unos momentos. En ese instante, el llanto de Lucas brotó nuevamente, esta vez más fuerte, más cercano, y lo vio, en la distancia, dentro de la oscuridad, una silueta familiar. Era él, su niño, atrapado. Alicia supo que la única manera de liberarlo sería enfrentar los demonios que la habían estado siguiendo. La decisión que había estado evitando ahora se presentaba. Debería arriesgarlo todo por Lucas, o la oscuridad sería demasiado abrumadora. Con el corazón latiendo descontrolado, tomó una decisión. Iba a encarar sus miedos. De repente, una ola de sombras la envolvió, los rostros que conocía susurrando palabras de pérdida. «Nunca podrás escapar». Y en ese momento, mientras el coche se movía hacia el abismo, sintió que el tiempo se detuvo, la realidad quebrándose alrededor de ella. ¿Podría Alicia salir de su propio tormento antes de que fuera demasiado tarde? Mientras el miedo acechaba, una risa lejana resonó en la niebla. El precio del pasado aún no estaba pagado, y la sombra del hombre continuaba acechándola. La carretera, ahora más distorsionada que nunca, ofrecía una elección que resonaba como una campana de muerte, y en cuestión de segundos, Alicia se enfrentaría al horror que había evadido durante tanto tiempo. Con un corazón arrasado y una mente tambaleante, se dio cuenta de que el verdadero terror estaba a punto de revelarse. ¿Sería el amor su salvación o el final de todo?
La niebla se espesó aún más, envolviendo a Alicia en una oscuridad opresiva que parecía respirar a su alrededor. Sus ojos buscaban a Lucas con desesperación, conscientes de que si se detenía, perdería la única conexión que le quedaba. El rugido del motor llenó el espacio, pero cada latido de su corazón resonaba más fuerte que el sonido mecánico. Cada segundo era un puñal que se hundía más profundo en su pecho. «¿Dónde estás, hijo?», gritó, la voz quebrada por el terror. Su mano temblaba sobre el volante. Temía que la niebla pudiera tragárselo, junto con esta angustia abrumadora. En el fondo de su mente sentía la presión de las sombras que la acorralaban, recordándole cada decisión que había tomado, cada momento de debilidad. De pronto, la figura de Lucas emergió de la bruma, pero no era solo su hijo, era un reflejo distorsionado, con la sonrisa torcida y los ojos aún vacíos. «Mamá, ven, solo un juego más», dijo, riendo, pero su risa se convertía en un grito estridente que arrastraba a Alicia hacia el abismo de su pasado. «¡No!», aceleró, la carretera se convertía en un camino tronado, y las sombras al costado parecían zancadillas de la memoria, listos para atraparla en un ciclo sin fin. El coche saltó al dar vuelta en otra curva, la visión se oscureció, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse, y toda la indignación de su vida anterior se mezcló en ese instante. «Tu amor no es suficiente», retumbaba una voz más profunda en su mente, una que reconocía demasiado bien, la voz de su madre, que había sido su propia sombra. «Siempre has querido salvarlo, pero no puedes salvarte a ti misma». Alicia sintió que se le desencajaba el mundo. La niebla empezó a traer imágenes de lo que había perdido, las risas de Lucas cuando era pequeño, la calidez de su hogar, las noches tranquilas y las promesas rotas. Cada recuerdo era como un ancla, y mientras más intentaba avanzar, más pesada se sentía la carga en su pecho. La risa distorsionada de Lucas se transformó de nuevo en llanto, un sonido desgarrador que le atravesaba el alma. «Mamá, estoy aquí, ven». La súplica era casi un mantra, un eco que, así como la niebla, lentamente la envolvía y la acunaba en su desesperación. «No puedes parar, tienes que seguir», murmuró, obligándose a sí misma a ignorar la tentación de dar marcha atrás. Aunque la niebla estaba viva y se forjaba con sombras, el amor por su hijo le daba fuerzas. Revelar la verdad sería lo único que la salvaría, y estaba lista para enfrentarlo. Con una decisión ardiente, giró el volante en un ángulo agudo. El coche derrapó, luchando contra la niebla mientras se dirigía hacia un claro que vislumbraba en la distancia. «¡Lucas, aguanta!», gritó, su voz resonando sobre el rugido del motor. La luz temblorosa a lo lejos era una promesa de claridad, la esperanza de que su hijo la estaba esperando. Tan pronto como tocó el claro, una luz brillante fulguró a través de la niebla. El horror de los recuerdos comenzó a disolverse y las sombras a retroceder, como si el miedo supiera que su reinado estaba terminando. Sin embargo, en medio de la confusión, de la niebla surgió una forma imponente y oscura, la figura del hombre, el mismo que había estado acechándola. «Creíste que podías escapar», dijo con una voz que helaba la sangre. «Tu culpa es la que te ha traído hasta aquí, y la verdad que buscas no es la que esperas». Alicia se encontró a sí misma atrapada entre la luz y la oscuridad, las palabras resonando en su mente. Tenía una opción: enfrentarlo o perderse por completo. El latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, un llamado a la acción ante lo inevitable. Dando un paso al frente, gritó: «No voy a dejar que me controles más». El silencio antes de la tormenta fue sublime, pero la niebla comenzó a retorcerse y a remolinarse a su alrededor, y la figura del hombre dio un paso aterrador hacia ella. ¿Estás dispuesta a pagar el precio, Alicia? Mientras la niebla arremetía, el futuro de su hijo pendía de un hilo. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo en ese crispante instante? Justo cuando su mente empezó a formular un plan,
la luz se extinguió de golpe, dejándola a merced de la oscuridad abrumadora. Y en un instante de revelación recordó la advertencia. El terror no había hecho más que comenzar. La oscuridad se cerró sobre Alicia como un manto pesado, y en el silencio asfixiante, el susurro del hombre resonaba como una advertencia letal. Su visión se nubló y su corazón latía descontrolado. No había marcha atrás. Paga el precio. Las palabras giraban en su mente, como un eco que no la dejaba en paz. De repente, un frío gélido la rodeó. La niebla se volvió más densa, su abrazo helador adentrándose en su piel, haciendo que sus músculos se tensan y la piel se erizara. Con un esfuerzo, movió las manos y se arrastró hacia el volante, sintiendo la piel de los dedos resbalarse por la humedad. Lucas. La llama de su amor por él ardía, pero ahora lo veía como una luz distante, un faro atrapado en la niebla gris. Casi podía sentir su respingo de vida en el aire, pero el terror por lo que podía pasar si fallaba casi la paralizaba. Estaba sola en su auto, pero la sensación era diferente ahora. No era la soledad que libera, era una presión aterradora, como si un ejército de sombras esperara la orden de sumergirla en su desesperación, como si cada recuerdo doloroso fuera un ladrón del tiempo, robándole el aliento y envolviéndola en la desesperanza. Con cada segundo que pasaba, sentía que la figura del hombre se acercaba, proyectando una sombra colosal. «Esta es tu última oportunidad, Alicia», prometió, y su voz resonó como un trueno que desgarraba el silencio. Entonces se dio cuenta. Las sombras no eran entidades exteriores, sino sus propios miedos manifestándose, sus decisiones no tomadas, las puertas que había dejado cerradas. «Papá», llegó un susurro de su niñez, entremezclado con el dolor de una pérdida no resuelta. La imagen de su padre apareció de repente frente a ella, desdibujada, pero sentía su esencia. «No llores, mamita, yo estoy aquí contigo», dijo él, pero esa sensación de consuelo se mezcló con algo siniestro. El eco de su voz se torcía, insinuando que no todo era como parecía. Las risas se convirtieron en lamentos, apuñalando su corazón. «No», gritó, sacudiéndose como si intentara deshacerse de un hechizo, pero las sombras eran fuertes, decididas a mantenerla cautiva. Parpadeó con fuerza y se obligó a mirar hacia la luz que había vislumbrado. Si había una verdad oculta, debía descubrirla, y eso significaba enfrentarse a su mayor miedo. No podía perder a Lucas. Aceleró el motor, sintiendo que la máquina respondía a su pánico, vibrando con una fuerza que podía romper las ataduras invisibles que la rodeaban. «Voy a rescatarte, hijo, lo prometo», murmuró, sus labios formando palabras de determinación, a pesar del terror que anidaba en su pecho. Las sombras a su alrededor empezaron a gritar. Las figuras distorsionadas de su pasado danzaban en un espectáculo grotesco, retorciéndose como serpientes. Aceleró más, buscando romper la barrera que la mantenía atrapada. Sintió el sudor brotar de su frente, cada giro del volante resonando como un golpe en su espíritu. «No puedo rendirme». De repente, en la distancia, vio más luces. Un grupo de figuras iluminadas, difusas, pero con un aire de familiaridad. Eran aquellos a quienes había perdido. «¡Lucas!», lanzó un grito desgarrador, pero la niebla pudo más, tragándose su aliento. Las luces titilaban, acercándose y alejándose en un juego perturbador. Mientras se adentraba más, la figura del hombre permanecía a su lado, siempre en su sombra. «Alicia», dijo, su voz ahora como una melodía de desenfreno. «Sabes que no todos pueden ser salvados, ¿verdad?». El eco resonaba, retumbando en su mente. Ante ella, las formas familiares se desvanecieron. El pasado nunca fue tan sencillo. En un giro inesperado, recordó una verdad oscura. Había decidido apartarse de su familia justo cuando más los necesitaba. Esa elección la había conducido hacia esta oscuridad. «No», gritó una vez más, pero esta vez era un desafío, no una súplica.
La niebla se partió esta vez, dejando una estela de luz que se extendía hacia un camino sin fin. Daba igual lo que había perdido, quería pelear. Pero antes de avanzar, una voz rasposa cortó el aire. ¿Realmente estás dispuesta a sacrificarlo todo por un pasado que jamás volverá? La pregunta flotó entre las sombras como un veneno. Alicia estaba al borde de la revelación. ¿Aceptaría este oscuro desafío o la niebla la devoraría finalmente? Sus ojos se entrecerraron hacia la luz, la respuesta girando en su mente. Solo había un camino por delante, pero ¿sería suficiente para romper las cadenas que la atormentaban? El frío seguía envolviendo el auto, transformando el interior en un tubo de escape congelado de pánico y desesperanza. Alicia, apretando el volante con fuerza, sintió una lágrima fría deslizarse por su mejilla. No puedo rendirme, se repitió como un mantra, mientras las sombras seguían susurrando en el rincón de su mente. El eco de la voz rasposa la acosaba. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por un pasado que jamás volverá? Era un llamado a la reflexión, una trampa disfrazada de la verdad. Pero, ¿qué podía perder si eso significaba recuperar lo que más amaba, a Lucas? Aceleró nuevamente, atravesando la niebla con paso titubeante. Cada movimiento era un esfuerzo, como si las sombras trataran de atraparla, de arrastrarla hacia lo que había decidido huir. A su alrededor, la niebla parecía cobrar vida, ondulando y retorciéndose hasta formar figuras grotescas que la miraban con ojos vacíos. «Eres tú quien los mantiene prisioneros», resonó el hombre desde la penumbra, su voz cargada de una crueldad innata. «Tus decisiones, tus miedos, tú lo has creado, Alicia, y debes enfrentarlo». Las palabras calaban profundo, desgarrando las barreras de su razón. ¿Y si en lugar de buscar redención, estaba condenando a Lucas? La angustia la llenó con una presión insoportable. ¿Cómo sabía lo de mi padre? ¿Cómo podía conocerme tan bien? Aumentó la velocidad, pero la niebla no cedía. Parecía más densa y opresiva. Visiones de su infancia convergían en su mente. «Te perdí cuando más te necesitaba», resonó la voz de su padre, mezclándose con el ruido del motor. Cada nota estaba cargada de un eco nostálgico que la atrapaba, haciéndola tambalear entre la realidad y la locura. La lucha interna se intensificó. Enfrentarse a sus traumas era una batalla sin piedad. Las luces que había visto antes comenzaban a parpadear de nuevo, invitándola a acercarse. Y al hacerlo, sintió que sus recuerdos la ahogaban, queriendo sacarla del auto, un remolino de emociones ajenas. En un instante estuvo casi allí. Por un breve momento, las luces se tornaron más intensas, transformándose en rostros familiares. «¡Papá!», gritó, pero el eco de la palabra le dio la sensación de que su voz se perdía, desvaneciéndose entre las sombras. Fue entonces cuando la niebla se partió de nuevo, mostrando un paisaje aterrador. El pasado la esperaba, el parque donde solían jugar, las risas de su familia resonando como un canto fúnebre. Miró alrededor, sintiendo que la vida nunca había sido tan clara y aterradora al mismo tiempo. Todo en lo que había dejado de creer estaba de pie justo frente a ella. «Esto es lo que has elegido ignorar», susurró el hombre al lado de ella, su tono burlón subrayando cada palabra. «Tu hecho de huir te trajo aquí, ¿lo ves? Cada sombra, cada grito es tu creación». El sudor frío volvió a recorrer su frente mientras lágrimas empezaban a brotar por sus ojos. «No puedo hacer esto sola», murmuró, el terror inundándola. Los rostros comenzaron a desdibujarse, a transformarse en abismos vacíos. «No», gritó desesperada, mientras trataba de golpear el panel de su auto. Ella no podía ceder. «Siempre has tenido una opción, Alicia», repitió la voz, resonando en su oído como un tambor. «La salvación está en tu aceptación, pero el precio puede ser más de lo que imaginas». Mientras su corazón latía con fuerza, una opción clave se materializó. Sabía que no podría escapar de su pasado, y estaba a punto de decidir cómo enfrentarlo. Pero justo cuando parecía que iba a avanzar, una figura oscura emerge entre la bruma. Era Lucas, pero no el Lucas que conocía. Su semblante estaba distorsionado, su rostro marcado por el sufrimiento.
Alicia, gritó, su voz desgarradora alcanzando lo más profundo de su ser. ¿Era un llamado de auxilio o una advertencia? ¿Me dejarás aquí, atrapado en tu miedo? El tiempo se detuvo. Las decisiones danzaban en su mente, como sombras amenazantes que esperaban su elección. Ella sabía que no solo se enfrentaba a su verdad, estaba a punto de desatar algo aún más oscuro. Sin embargo, una pregunta cruzó su mente. ¿Qué estaba dispuesta a conceder para salvarlo? Todo se reducía a una elección final, y en ese momento la niebla pareció tragarse el sonido mismo de su respiración. Aceptar el pasado y liberar a Lucas, o sucumbir al abismo eterno de sus propios temores. La línea entre amor y sacrificio se volvió borrosa, y el eco del hombre retumbó como un tambor impuesto en su mente. Alicia estaba a un paso de la revelación. La pregunta aguardaba en la penumbra. ¿Qué precio pagaría por liberarse de las sombras que había creado? La figura de Lucas se erguía en la niebla, su rostro distorsionado un reflejo de un sufrimiento inimaginable. Alicia entrecerró los ojos, luchando por encontrar su esencia en ese caos. No puede ser tú, susurró, su voz temblando mientras los recuerdos dolorosos se arremolinaban en su mente. Se sentía atrapada entre el deseo de ayudarle y el terror de sentenciarlo a un destino aún más oscuro. ¿Qué vas a hacer, Alicia? ¿Seguir huyendo? La voz burlona del hombre se entrelazaba con la del chico, creando un eco cruel en su interior. Alicia sintió que el suelo bajo el auto se hundía, como si la niebla realmente tuviera poder sobre la realidad. Su visión se distorsionaba, y los rostros habían comenzado a reconfigurarse, como si el pasado y el presente intentaran fusionarse en una pesadilla irrevocable. «No puedo dejarte aquí», gritó en un último intento de conectar con él. La confusión y la desesperación arreciaban en su pecho, mientras el dolor se transformaba en lágrimas que caían sin control. Lucas alargó su mano, su mirada suplicante y cargada de una tristeza abrumadora. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien has dejado caer en la oscuridad? Un rugido gélido atravesó el aire, invadiendo la atmósfera con un terror palpable. Alicia se estremeció, el miedo crispándole los nervios. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz entrecortada, mirando a la figura caricaturesca que continuaba observándola en la penumbra. La risa del hombre sonó como un lamento. «Quiero que enfrentes tu propia creación. Esa es tu única salida». Las palabras resonaron en su mente, un mantra que la llamaba a despojarse de sus ilusiones, pero también a enfrentar la culpa que la mantenía cautiva. La niebla golpeaba el auto con ferocidad, como si intentara advertirle de lo que estaba a punto de liberar. Un escalofrío recorrió su espalda al visualizar a Lucas, aún atrapado en esa distorsión, mientras el pasado la consumía. Con cada momento que pasaba, la presión en su pecho se intensificaba. Apenas podía respirar. «Alicia, por favor», suplicó Lucas, pero su voz se mezcló con otros ecos del pasado que comenzaron a surgir a su alrededor, un universo de lamentos que la envolvía. «¡Basta!», gritó, sintiendo que los muros de su cordura empezaban a desmoronarse, pero en medio del caos, algo electrizante comenzaba a aflorar en ella. «Si debo enfrentarlo, lo haré», decidió con determinación, sintiendo el sudor frío mezclarse con su desesperación. El momento había llegado. No podía permitir que su miedo definiera su futuro. Apretó el volante con fuerza, y el motor rugió como un guerrero. «No tengo miedo», murmuró, aunque sentía cómo su corazón latía como un tambor de guerra. La niebla a su alrededor se retorció, como si las sombras mismas estuvieran furiosas por su osadía. Entonces vio una luz en el horizonte, una luz que no parecía distorsionada. Sería una puerta, una salida, si se atrevía a avanzar. «¡Vamos, Lucas!», gritó, e impulsada por una oleada de coraje, aceleró con toda su fuerza, dispuesta a romper la niebla que la atrapaba. De repente, un aullido reverberó por el aire, un grito que resonaba como un himno de los perdidos. Las sombras comenzaron a gritar, transformándose en una tormenta que parecía querer atrapar al auto. «Alicia, ten cuidado», advertía una voz, pero no era Lucas, era el hombre, su tono ominoso enviado desde las entrañas de la niebla. La luz se acercaba,
pero la tormenta de recuerdos y sombras arremetía con furia. Alicia se dio cuenta de que el verdadero sacrificio lo haría ahora, al perseguir esa luz, pero el precio se tornaba cada vez más aterrador. ¿Qué debía dejar atrás para encontrar la salvación? La niebla estalló en una cacofonía de ecos y el terror la perseguía mientras sus manos se erraban en el volante. Las figuras emergían a su lado, intentando desacelerarla, arrastrarla de regreso. Y entonces, al mirar hacia adelante, vio lo que parecía la entrada de un oscuro abismo. «Alicia», gritó Lucas, y en ese instante entendió que la decisión debía ser tomada allí mismo. Con un último vistazo, vio la angustia en su rostro, una pura tortura. «¿Lo harás?», preguntó la voz ominosa. El abismo la aguardaba, y una oscura decisión se acercaba a sus labios. Alicia sentía que cada segundo contaba, la desesperación expandiendo su corazón mientras la incertidumbre la inundaba. ¿Liberaría a Lucas o cargaría para siempre con el peso de su pasado? En un momento decisivo, la luz pareció fundirse con la oscuridad y la niebla estalló detrás de ella, dejando solo el eco de su grito. «No, no puedo». Con la mirada fija en el abismo, se sintió al borde de un precipicio. La respuesta era inminente, pero el verdadero horror estaba aún por venir, y ella apenas lo comenzaba a sospechar. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo, y las sombras todavía esperaban su elección. ¿Podría salvar a Lucas o sería su propio fin? Alicia sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo mientras la luz se expandía ante ella, casi como si fuera un portal hacia algo desconocido. Su corazón tamborileaba en su pecho, mientras los ecos de las voces perdidas se intensificaban, robándole el aliento y la razón de ser. Las figuras espectrales surgieron de la niebla, danzando alrededor del auto con una furia ensordecedora. Eran reflejos de quienes había querido y perdido, rostros distorsionados en una mueca de culpa y desesperación. «Deja que te lleven», susurraban susurros que se entrelazaban con los gritos de Lucas, creando un coro sombrío que la envolvía. «No, suéltame», gritó Alicia, luchando contra el poder opresivo que la mantenía atrapada. Con cada murmullo, cada rostro que pasaba, una parte de su determinación se desvanecía, dejándola vulnerable. La niebla la rodeaba, y el abismo a la vista le prometía un final, pero también la amenaza de un nuevo comienzo. «¿Por qué no entiendes?», le volvió a gritar Lucas, su imagen fluyendo entre los fantasmas, confusa y dolorosa. «Este es el momento. Debes elegir». Alicia sintió que la locura la acechaba, y su cuerpo pronto se vio abrumado por la impotencia. La luz se diluía poco a poco en la oscuridad, transformándose en algo que nunca hubiera imaginado. Sin pensarlo, giró la llave de encendido, y el auto trajo consigo un estruendo atronador que ahogó los lamentos. «No quiero perderte otra vez», exclamó, su voz temblorosa cuando finalmente se volvió hacia Lucas. Había algo en su mirada que la llenaba de valor, una chispa que la urgía a actuar. «Confía en mí», susurró él, y, por un instante, la niebla titubeó. La presión en su pecho disminuyó, como si la claridad de su voz cortara a través del caos. La imagen de su amigo la inundó de recuerdos y risas. No podía dejar que todo terminara así. «Voy a salvarte», prometió. El abismo parecía resonar con su determinación. Aceleró de nuevo, obligando al auto a atravesar la distancia que lo separaba. A medida que se acercaba a la luz, sintió que el aire se volvía más gélido, su piel erizándose ante la incertidumbre de lo que hallaría de aquel lado. Las figuras comenzaron a lanzar alaridos desgarradores, pero Alicia se mantuvo firme. La niebla se volvió densa, casi tangible, como si estuviera tratando de ahogar su resolución. «Alicia», lloró Lucas, y en su voz había una mezcla de terror y esperanza. La conexión entre ambos se sentía como un hilo frágil, pero aún lleno de fuerza vital. «No puedo dejarte ahí», gritó con desgarradora intensidad. Cada palabra golpeaba las sombras que la rodeaban, despojando a sus recuerdos del poder que aún tenían sobre ella. Ella era la que dictaba las reglas de su historia ahora. En un último esfuerzo, cerró los ojos y con un grito gutural pronunció su verdad. «No me dejes volver, no seré la culpable de esto». Entonces, el auto rompió la barrera de la niebla y la luz deslumbrante las envolvió por completo. Fue un instante de paz, pero en ese segundo, Alicia entendió que la elección no era terminar, sino liberar a Lucas.
Deja que el pasado se desvanezca, murmuró la voz burlona del hombre, resonando más allá de la claridad. Justo antes del impacto, un frío repentino la atravesó. La luz pareció tomar forma y transformarse en sombras alargadas que revoloteaban a su alrededor. Alicia sintió que todo desgarraba su ser, y entonces un silencio inquietante la envolvió. Las voces callaron, no había más lamentos ni figuras amenazantes. Sin embargo, el abrigo del silencio traía consigo una inquietud que la paralizaba. Abrió los ojos lentamente. Enfrente de ella, el abismo se había convertido en una vasta oscuridad, un espacio donde el tiempo y los recuerdos se entrelazaban. «Esto no está terminado», dejó escapar la voz del hombre, resonando a través del vacío. Con una horrenda claridad, Alicia comprendió que había cruzado un umbral, pero aún quedaba un camino que recorrer. ¿Había realmente dejado atrás sus demonios o simplemente habían tomado otras formas para atormentarla? La respuesta la esperaba en aquel oscuro horizonte, y sin una salida a la vista, su corazón comenzó a latir con el terror de lo desconocido. La oscuridad se espiralizó a su alrededor, y en la distancia, el eco de risas burlonas se volvía a escuchar. Alicia sintió el desasosiego apoderarse de su ser. El abismo detrás de ella reclamaba su atención, y un escalofrío helado se deslizó por su espalda. El horror apenas comenzaba. ¿Estaba preparada para enfrentarlo? Alicia se encontró en un limbo, un abismo sin luz que contenía sus recuerdos y sus miedos. La risa burlona de la figura oscura resonaba en sus oídos, desvelando las sombras que creía haber dejado atrás. «Esto no está terminado», advertía la voz. En su pecho, el eco de la desesperación mantenía la secuencia de su amor por Lucas y el terror de haberlo perdido para siempre. Sin embargo, en medio del terror, un destello de luz comenzó a brillar en su interior. Recordó a Lucas, su risa, su abrazo y cómo había jurado protegerlo. La oscuridad y la niebla que la rodeaban no podían prevalecer sobre la fuerza de su amor. «Voy a encontrarlo», murmuró para sí misma, sintiendo la determinación arder en ella. Mientras avanzaba hacia la oscuridad, la figura del hombre apareció de nuevo, más clara que nunca. «Tu pasado no te dejará ir tan fácilmente. ¿Qué harás si él es el precio que debes pagar?». La sombra susurró, un eco de sus decisiones pasadas. Alicia sintió que el frío se intensificaba, asfixiando su determinación, pero no podía permitirse dudar. Cada paso que daba era una decisión, cada respiración una promesa. «Lucas», gritó, sintiendo cómo su voz se deslizaba hacia la nada. «Siempre estaré contigo, no importa lo que pase». Esa afirmación resonó en la oscuridad. La risa burlona se congeló por un momento, y la presión comenzó a ceder, como si el aire mismo se liberara de sus garras. Las sombras comenzaron a dispersarse, revelando fragmentos de su propia historia. Imágenes fugaces de risas, amor y dolor destellaban ante sus ojos. Cada una era una prueba de su humanidad. «Esto soy yo», se obligó a recordarse, «y tengo el poder de elegir». El murmullo del miedo se fue desvaneciendo, la luz interior iluminando su camino. De repente, una figura surgió entre la oscuridad. Lucas, aunque distinto, se acercó, y a medida que lo hacía, sus rasgos se volvieron más suaves. «Mamá», su voz surgió como un susurro, lleno de amor y de anhelo, liberando a Alicia de su angustia. La realidad la empujó. Debía enfrentar el miedo, aceptar la verdad. «No puedo permitir que la oscuridad te consuma. Eres luz en mi vida. Siempre lo serás». La conexión entre ellos resucitó, elevando sus corazones en un pacto de esperanza. «Siempre estaré aquí», dijo Lucas, su sonrisa reflejando la pureza de un amor verdadero sin límites. Alicia sintió que el abismo comenzaba a distorsionarse, como si los ecos del pasado intentaran desvanecerse ante su nuevo propósito. «Tú no eres un precio, eres mi razón. Te prometo que te salvaré». Entonces la oscuridad rugió. Las sombras formaron una tormenta, intentando apoderarse de su fe.
pero Alicia estaba lista. «No», gritó, apretando la mano de Lucas con fuerza. «No puedo dejarte ir». La luz en su interior iluminaba el camino mientras enfrentaba la tormenta. Con cada palabra, cada latido, la niebla empezó a desdibujarse. Alicia dejó que el amor fluyera a través de ella. «No me rendiré ante el terror que has creado. Soy más fuerte que mis miedos». El abismo comenzó a tambalearse, cada rayo de luz obligando a las sombras a retroceder. La figura del hombre gritó, la mirada llena de furia. «No te escaparás de la verdad». Pero no era una advertencia, sino un rugido de desesperación. Alicia había encontrado su propósito, y con él desató una tempestad de luz contra la oscuridad. La verdad era que había un camino hacia la sanación, y lo había estado buscando dentro de sí misma todo el tiempo. «Sé quién soy», dijo, y esas palabras reverberaron, causando que el abismo se fracturara, haciéndose añicos bajo el poder de su determinación. Entonces la luz se desbordó, y la niebla comenzó a disiparse mientras se acercaba al vacío. «Juntos», clamó, y en un instante de conexión pura, Alicia tomó la mano de Lucas. Al hacerlo, la oscuridad se desvaneció. Era como ver el alba romper al final de una larga noche. El eco de su amor resonaba triunfante en el aire, y por fin sintió que había liberado no solo a Lucas, sino a sí misma. «Siempre seré tu mamá», susurró, mientras se sumergían en la luz brillante que iluminaba todo su ser. La oscuridad no había podido resistir el poder del amor. Juntos cruzaron el umbral hacia la luz, dejando atrás las sombras del pasado, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. Alicia despertó en su coche, el motor aún rugiendo. Ya no había niebla ni figuras distorsionadas. Miró a su lado. Lucas estaba allí, su rostro lleno de vida y amor. Con los ojos empañados, Alicia sonrió. «Estoy aquí, hijo», dijo, tomando su mano. Era el futuro que había anhelado. Y así, con el amor inquebrantable entre madre e hijo como guía, emprendieron el regreso a casa, dejando atrás los terribles ecos de su pasado y abriendo un nuevo capítulo lleno de esperanza. Si quieres seguir escuchando historias emocionantes y reveladoras, necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes más. Dale al botón de like ahora mismo para ayudarme a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.